Hola, soy Rebeca y hoy te traigo la receta de un pan de plátano esponjoso, húmedo, súper suave y lo mejor de todo es que es saludablemente sin gluten. Lo puedes combinar con mermelada, con cualquier acompañamiento, un cafecito, un tecito. Si deseas ver más recetas como estas, no te olvides de suscribirte al canal, de apoyarme con tu super like y de comentar si es que te animas a hacer esta receta. Si es que deseas, lo puedes tostar y al día siguiente igual de delicioso es. Sin más que decir, comencemos. En un recipiente bastante hondo vas a separar las claras de las yemas. Recuerda que estos huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Puedes ayudarte también de un atrapayemas. Yo lo estoy haciendo de esta manera, pero sí se dificulta un poco. Tienes que tener mucho cuidado de que se escape un poco de yema en las claras. Para la preparación voy a utilizar maní entero sin sal. Puedes usar también nueces, almendras, lo que prefieras, lo que tengas disponible en casa. Y voy a licuar por aproximadamente 30 segundos hasta que logre pulverizarse por completo. Luego que tenemos esta textura pulverizada, le voy a agregar las yemas de huevo. Y aquí tengo el ingrediente principal de la receta, que son plátanos. Los he dejado madurar lo más que pude. Puede ser también plátanos más maduros. Cuanto más maduros, más dulce va a tener el pan. Entonces aquí los voy a pelar, los voy a cortar para agregarlos a la licuadora. Y voy a licuar por aproximadamente 30 segundos. Pero antes voy a mover con mi espátula porque en la parte de abajo está el polvillo de maní. Entonces es mucho mejor que muevas antes de licuar para que se logre mezclar muy bien. Una vez habiendo hecho esto, vamos ahora sí a licuar por un aproximado de 30 segundos. Y esta es la textura que tiene que quedar, una textura cremosa. En el recipiente donde tengo las claras voy a agregar una pizca de sal y voy a batir hasta lograr el punto nieve. Una vez batidos y que haya llegado a este punto nieve, le das un poco la vuelta y si ves que no está cayendo, quiere decir que ya está listo. En otro recipiente vacío toda la mezcla. Prácticamente ya hemos terminado la receta. Ahora tan solo vamos a mezclar las claras y para no sacar el aire de la mezcla, lo que tenemos que hacer es hacer movimientos envolventes, así como te estoy mostrando en el video. Este pan es sumamente fácil de hacer. Si te perdiste la receta del pan de camote, te voy a dejar en la tarjeta que está en la parte superior del video. Le das clic y puedes acceder a esta receta de pan de camote que realmente es maravilloso también. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que me dejes tu super like si es que te agradó la receta y que comentes para saber qué tal te pareció. Esta parte demora un poco, pero sí lo vas a poder hacer. Es súper fácil, solamente tienes que darle los movimientos envolventes para que puedan mezclarse y tiene que quedar una textura bastante aireada para poderlo agregar en el molde. Aquí tengo mi molde ya con el papel manteca, papel pergamino, papel de horno. Está con un poco de aceite. Yo estoy usando aceite de girasol para que no se pegue. Doy unas cuantas sentaditas para que asiente la masa y lo voy a pasar a hornear a 180 grados centígrados con el horno precalentado por 25 a 30 minutos. Y acá lo tengo listo, ya está enfriando para poderlo desmoldar. Hice la prueba del palillo y salió limpio. Una vez que ya está tibio, le puedes sacar el papel, es súper sencillo poderlo sacar. Y lo que voy a hacer ahora es colocarlo ya en el plato, ya está bastante tibio, para poderlo partir y que veas cómo se ve por dentro.
Este pancito es súper delicioso, así que te recomiendo de que hagas la receta. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas fáciles, rápidas y lo mejor de todo, sin gluten. Te mando muchos abrazos con vibras muy positivas. Hasta el próximo video.